Sí, bueno, se quebró el mundo. No puedes confiar en nadie. O tal vez el mundo se quebró porque ustedes no confían en nadie. La película inicia con Raya montada en un armadillo atravesando un mundo bastante desolado. Menciona que antes no era así, solía ser un mundo poblado con bastante vida, todo gracias a los dragones quienes brindaban agua, lluvia y paz. Sin embargo, esto se vino abajo con la llegada de los Druns, acabando con todo lo que se les atravesara y volviendo piedra tanto a humanos como a dragones. Fue gracias a Sisu y su gema que logró derrotar a los Druns y volver a la normalidad a quienes eran piedra, por excepción de los dragones. Después de esto, Sisu desapareció y solo quedó su gema, siendo codiciada por los humanos como último rastro de los dragones. 500 años después tenemos a una joven Raya dentro de unas ruinas entrenando con su padre. Pasa algunas trampas y al final se da de golpes con él. Pasa la prueba y la chica se vuelve una guardiana de la gema del dragón. Se acerca una reunión donde asistirán personas de las otras tierras. Tenemos a Cola con mercenarios que pelean sucio, Garra con los peleadores más rápidos, Columna con guerreros y hachas enormes, y Colmillo con asesinos y gatos furiosos. Benja quiere recibirlos con una cenita para tratar de que se reconcilien los pueblos, y de nuevo haya paz entre ellos como solía ser en la época de los dragones. Cuando llegan los otros pueblos se muestran bastante agresivos y celosos de la prosperidad que ha tenido Corazón, y cuando parece que se va a prender Troya, Raya los invita a comer y comienza a llevarse con Namari, una morrita de la tribu de Garra. Ya en el banquete las niñas tienen muchos gustos en común. Namari muestra un pergamino prohibido donde se menciona que Sisu se encuentra descansando en el final de algún río. Además, le regala su amuleto de dragón a Raya, y esto parece ser suficiente para la niña y así mostrarle dónde tiene la gema de dragón, tan codiciada por todos. Para sorpresa de nadie, Namari traiciona a Raya y comienzan a pelear por la gema. Poco después llegan el resto de las tribus y también la arman de pedo por la gema. Por última vez, Benja intenta apaciguar a todos para que vuelvan a ser Kumandra, pero un flechazo random desata un todos contra todos por la gema. La terminan rompiendo y con esto escapan los Druns, que son detenidos a medias por la magia que le queda a los trozos de la gema. Así que cada tribu se hace con un trozo y huyen de ahí. Ben, ya herido y consciente de la situación, avienta a su hija al río junto con el pedazo de gema para salvarla, ya que los Druns y el agua no se llevan. 6 años después, Raya se encuentra en Cola, en la búsqueda de Sisu al final de los ríos. Logra abrirse paso y llega al final del último río, arma el ritual para invocar a Sisu y por fin lo consigue. Sisu aparece en ese lugar. Aunque ella cree que la guerra contra los Druns apenas sucedió, Raya la pone al corriente y Sisu entra en pánico ya que no sabe qué hacer. Explica que ella no hizo la gema, la hicieron sus hermanos, por lo que ella no puede hacer otra, además de que al tocar el pedazo comienza a brillar como una de sus hermanas. Resulta que cada dragón tiene una habilidad y el de ella es ser una gran nadadora, y por alguna razón la gema le transfiere las habilidades de sus hermanos. Llegan a la conclusión de juntar todos los pedazos y tal vez de esta manera tendrán una oportunidad para salvar a todos. Namari se encuentra pisándole los talones a Raya, pues quiere recuperar el pergamino, y vaya que es algo agresiva. Raya y Sisu llegan al escondite del jefe de Cola, y después de pasar algunas trampas se sorprenden al ver que murió, y se quedó ahí con el pedazo de la gema. Logran hacerse con él y Sisu se vuelve humana al tocarlo. Al mismo tiempo llega Namari para hacerla de pedo, y yo nomás no entiendo el rencor que le tiene a Raya. En fin, comienzan a pelear y Raya activa todas las trampas para que puedan escapar de ahí. Después de tremenda huida, terminan en el barco restaurante de Boone, quien las llevará a Garra por un poco de dinero extra. Y para que la huida sea más épica, Sisu muestra su habilidad bajo el agua, logrando escapar, y Namari decide volver a Colmillo. Raya logra convencer a Sisu de que se mantenga en forma humana para que las personas no pierdan la cabeza y tengan oportunidad de juntar todos los pedazos de la piedra. Después del viaje en barco y abrirse un poco, llegan a Garra, pueblo que se encuentra en medio del agua para evitar a los Druns. Aquí Raya se dirige a buscar al jefe de la tribu, y por seguridad le dice a Sisu que se quede en el barco, cosa que claramente desobedece. En su camino, Raya es chamaqueada por un bebé y unos Ongis, quienes le roban los pedazos de la gema, y después de una persecución, Raya y su armadillo logran recuperarlos, contratan a la bebé y sus monitos para infiltrarse en la guarida de Danhai. Desafortunadamente, este vato también se la peló y se volvió piedra. Por otro lado, Sisu se va de compras para no llegar con las manos vacías con el jefe de Garra. Sin embargo, quería comprar todo a crédito, sin saber cómo funciona ese pedo, como yo hace unos años. Y los vendedores están a punto de lincharla cuando es salvada por una viejita. La doñita lleva a Sisu a las afueras de la ciudad para robarle las gemas del dragón, ya que ella es la nueva jefa del lugar, y cuando está a punto de palmarla, llega Raya a salvarla y robar la gema de dragón, la cual le da el poder de niebla a Sisu. Huyen de ahí con dirección a Columna y se les unen la beba y sus amiguitos.
Mientras tanto tenemos un vistazo a la gran prosperidad que ha tenido Colmillo. A pesar de esto deben expandirse a tierra por el crecimiento de su población, lo cual representa un riesgo debido a los drones. Además de que Namari convence a su madre para que le brinde parte del ejército y pueda atrapar a Raya en Columna, para que se haga con las gemas y puedan proteger a su gente. Ya en Columna, Sisu y Raya son capturadas con demasiada facilidad, y mientras Tong se avienta el discurso de malvado mencionando todo lo que les hará, llegan Boone y los demás al rescate. También llega Namari para atrapar a Raya, sin importarle el acabar con el pueblo. Raya le pide ayuda a Tong para que puedan escapar a sus amigos, a lo que acepta para poder huir con ellos y tal vez ayudar a recuperar a su gente que fue convertida en piedra. Raya tiene un enfrentamiento con Namari, que sirve de distracción para que los demás puedan escapar. Sin embargo, cuando se encuentran perdiendo, Sisu interviene salvándola y mostrando a todos que es una dragona, lo cual los deja sorprendidos, pero sirve para que puedan escapar. En el barco, todos se unen a la causa de Sisu. Tong incluso entrega su pedazo de la gema, la cual le da poderes sobre el clima a la dragona, y a pesar de que Raya no quiere involucrarlos para que estén a salvo, se terminan uniendo. Arman un plan para infiltrarse a Colmillo, donde estarían robando el pedazo de gema faltante, lo que no le agrada a Sisu, ya que ella insiste en llegar pacíficamente y pedirla pensando que aceptarán sin más, pero nadie la hace fuerte teniendo en cuenta el historial de Garra. Sisu se lleva a Raya a Corazón para presentarla a sus hermanos y para contar cómo fue que crearon la gema del dragón y se la entregaron a ella en un completo acto de confianza, lo cual logró acabar con los Druns en su momento. Y es por esto que Sisu insiste en que deben confiar en Namari para que puedan recuperar la gema y salvar a todos, a lo que Raya acepta finalmente. En Garra, la beba y los monitos logran infiltrarse para dejarle un mensaje a Namari, quien acepta reunirse con ellos. Cuando parece que todo va bien, Namari vuelve a traicionarlos. Sisu intenta persuadirla para que no lo haga, pero Raya se adelanta y provoca que le disparen a la dragona, lo que seca por completo sus mares y los deja súper indefensos contra los Druns. Raya, toda llena de ira, se dirige a reventar a Namari, quien ya se encuentra esperándola, y tras haber perdido a su madre, se deja ir con todo en la pelea. Por otro lado, los demás del grupo ayudan a la gente de Garra a huir de ahí mientras las gemas aún sirven, ya que están perdiendo poder. Raya termina derrotando a Namari y antes de darle el golpe de gracia cambia de opinión y ayuda a sus compis a salvar a cuanta gente puedan. Se termina uniendo a Namari para limpiar su conciencia y terminan siendo rodeados por Druns, además de que las gemas comienzan a perder su poder, así que Raya da el primer salto de confianza y le entrega su pedazo de gema a Namari, por lo que se convierte en piedra. De ahí le siguen los demás y cuando Namari está a punto de venderlos vuelve para tratar de salvarlos y logra hacer que la gema funcione a pesar de que se vuelve piedra. Los Druns desaparecen, los humanos vuelven a la normalidad, los dragones también, y regresa el agua a los mares y ríos, hasta Sisu regresa de la muerte de alguna manera. Todos tienen su reencuentro emotivo con la familia que habían perdido, no hay ningún tipo de consecuencia hacia Garra, Namari o su madre por desatar algo así como el fin de la humanidad, y termina la película. Raya y el último dragón resultó ser una película difícil de ver, y es que los personajes constantemente toman decisiones o se comportan de cierta manera que me resultaron realmente molestos. Por poner un ejemplo, la madre de Namari no quiere ayudar a Raya para salvar a los demás porque sabe que irán tras ellos, y a sus ojos no hicieron nada malo, cuando literalmente fue por su culpa que se desató ese cagadero. Prefiere secuestrar a la dragona con el riesgo de que algo le pueda pasar, lo cual sucede ya que la matan, para que parezca que es ella quien salvó, entre comillas, a la humanidad. La historia tampoco me gustó del todo. Constantemente encontraba cosas sin sentido, algunas que creí que explicarían en algún momento y resulta que pues nomás no. Al inicio hay un pasillo con trampas que pasa el armadillo rodando sin ningún rasguño. Las activa, pero como no llegan hasta el suelo realmente no hay riesgo, y después Raya así cruza el pasillo, completamente agachada. Entonces, ¿cuál es el sentido de mandarlo primero si desde un inicio tú podías pasar por ahí? Y ya que estamos con las trampas, la niña las pasa con demasiada facilidad, así que o ella es buenísima, o las trampas son un maldito chiste porque no detendrían a nadie, cosa que vemos suceder más adelante en la película. También creí que más adelante explicarían el porqué de la pose que toman las personas cuando se vuelven piedra, ya que parecía ser importante pues todos estaban así, y conforme avanza la peli vemos que no todos toman esa pose, y sobre el final ya ni se diga, prácticamente están abrazados. De nuevo, ¿para qué hacer todo ese show cuando se vuelven piedras y no sirve para nada? En la pelea en Columna, la idea era hacerlo para que pudieran escapar Sisu y los demás. Sin embargo, seamos honestos, los guerreros de Garra pudieron verlos escapar. Es decir, si Raya pudo, ¿por qué ellos no podrían? Además, es súper raro que estén bastante estáticos mientras sucede la pelea. No sé, podrían moverse un poco para que se vean más naturales. ¿Y es en serio que después de 500 años nadie en Corazón se dio cuenta de las estatuas de los dragones que había donde se encontraba la gema? Es que ya me están jodiendo.
Lo único rescatable son los personajes secundarios, Boone, Tong, Noi y los monitos. Cuando están en pantalla, la película se vuelve un poco más agradable, pero se termina rápidamente porque ya sea que aparecen Amari o Sisu, y es que son realmente molestas. Y ya por último, lo peor de la película, su mensaje. Tratan durante toda la película de decirte que es necesario confiar en otras personas, confiar ciegamente en completos desconocidos. No sé a quién le pareció buena idea esto, pero realmente no lo es, y queda demostrado constantemente con la gente de Garra. A cada rato te traicionan. Es normal que Raya tenga sus problemas de confianza. La ingenuidad de Sisu e insistencia en que se confíe ciegamente en cualquiera resulta de lo más molesto, sin mencionar lo malo que resulta como mensaje para todo el público infantil que verá esta película. Además de que su segundo mensaje lo entiendo como que no te preocupes en joder a los demás, no pasa nada. La gente de Garra traicionó a los de corazón por la gema, lo cual liberó a los Druns, quienes casi acaban con la humanidad. Querían secuestrar a la dragona para quedar como los buenos de la historia, matan a la dragona, y en ningún momento ofrecen disculpas o muestran arrepentimiento por lo que hicieron, y cuando todo se soluciona, no hay algún tipo de consecuencia hacia ellos. Vaya mensajes tan malos. De momento es de las pocas películas que he reseñado en el canal que realmente no recomiendo. No vale la pena perder hora y media viendo esto. Mi calificación final es de 3. Sí, solo 3. No tengo ni con qué comparar la calificación.